Radio Magallanes será callada y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo les dará un hombre digno que fue leal a la lealtad. El 11 de septiembre de 1973 marca un hito colosal en la historia de Chile. Una junta militar derroca violentamente al presidente Salvador Allende, poniendo fin al régimen democrático ya asediado por sectores que no creían en él. A 30 años de esa intervención, todavía el país sufre heridas y divisiones que se proyectan en la vida nacional. Aunque el ejercicio periodístico orientado a presentar acontecimientos controversiales, como lo ocurrido el 11 de septiembre, resulta delicado, para Informe Especial constituye un deber, especialmente hacia las jóvenes generaciones de chilenos, tratar de presentar una visión amplia y realista de lo acaecido en Chile y aquí, en el Palacio de la Moneda. 52 de cada 100 chilenos tienen en este momento menos de 30 años. Es decir, ellos no vivieron el golpe. Hemos recopilado distintos documentales, relatos de radio, reportajes de corresponsales extranjeros y hemos entrevistado a muchos de los protagonistas civiles y militares de la historia de esos años para construir un mosaico vivo, visual, testimonial y palpitante de las condiciones y el contexto nacional e internacional que determinaron el ataque a la Moneda, los combates en Santiago y sus inmediatas consecuencias. En 1973 se vivió el fin de un sistema político cuya crisis terminal parecía gatillada por una feroz confrontación ideológica, política, social y económica surgida con anterioridad. A son Excellence Monsieur Salvador Allende, président de la République du Chili, vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, donde la vida pública está organizada en instituciones civiles, que cuenta con fuerzas armadas de probada formación profesional y de hondo espíritu democrático. En mi patria, historia, tierra y hombre se funden en un gran sentimiento nacional. Hoy, en ese momento, en el que la Asamblea de Naciones Unidas estaba llena como pocas veces para ver a uno de los líderes que generaba mayor interés mundial, a Salvador Allende le quedaban 279 días de vida. El fin de su gobierno y de su propia existencia, ocurrida hace 30 años, es el hecho político que más marcó la segunda mitad del siglo XX en Chile. Para algunos, fue el fin trágico de un notable proceso de cambios destinado a mejorar la condición de los más pobres y oprimidos del país. Para otros, la necesaria conclusión de un régimen fracasado, que no respetó las leyes y que condujo al país al caos político, social y económico. Salvador Allende estuvo a punto de ser presidente en 1958. En esa elección, compitió con el emergente demócrata cristiano Eduardo Frei y el empresario Jorge Alessandri. Ahí estaban, en la línea de partida, los nombres más importantes de la política chilena de los siguientes 15 años y los gérmenes de 3/3 que llegaron a ser irreconciliables. Los aún relevantes radicales llevaron a Luis Bosay,
Pero Antonio Zamorano, el cura de Catapilco, el más desconocido y marginal de los candidatos, terminó jugando el rol central. Alessandri obtuvo el 31% de los votos y Allende el 29%. Casi 30.000 votos de diferencia, un poco menos de lo que obtuvo Zamorano, cuya postura populista quitó sufragios claves al líder socialista. Se le pasó la mano a la gente partidaria de mía. Salí de regidor con la primera mayoría, después me presentaron de diputado en Valparaíso y saqué también la primera mayoría. Y ahí se entusiasmaron y se le pasó la mano, llame con la presidenta para que nos defienda. No, pues yo había perdido la sotanana, pero no he sentido las proporciones. Estoy convencido de que 12 años antes, cuando fue candidato Salvador Allende, habría sido presidente de la República, habría sido un socialdemócrata de izquierda. Habría sido sucedido por Frey o por Alessandri, pero llegó un poco tarde a la revolución. Poco después comenzó la vorágine latinoamericana con la revolución cubana. Un joven abogado llamado Fidel Castro, seguido por un ejército guerrillero, derrocaba una dictadura sangrienta y corrupta sostenida por Washington. Pronto el líder cubano se declaró comunista. Todo esto en el patio trasero de Estados Unidos, demasiado importante como para que no generara ecos en todos los rincones del continente. Castro, el castrismo en este sentido, ¿no? Como experiencia, se transforma para muchos sectores de la izquierda en América Latina como el modelo. Además es una época donde en los países de América Latina el capitalismo no era prácticamente defendido por nadie. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. La gesta guerrillera de Castro y el Che Guevara se alzó como el ideal juvenil en gran parte de nuestra sociedad. Incluso miembros de la Democracia Cristiana, partido abiertamente anticomunista, la miraban con simpatía. Era el triunfo de la Revolución Cubana también. Era Vietnam, que fue la primera ocasión en que la juventud cristiana marchó con la de la izquierda. Castro y Guevara eran hombres que provenían de la burguesía y se alzaron como un ejemplo para los adolescentes que venían de la élite social de la izquierda chilena. Yo al terminar el colegio me fui a Cuba en un barco de carga. ¿Qué año fue eso? 61 por ahí, 61, 62. Y estuve un año trabajando en el campo allá, como un voluntario. Pero la influencia final para Chile de Castro y su revolución iba a ser mucho más controvertida conforme pasaran los años. Mientras tanto, en Santiago se hablaba del gabinete de los gerentes del presidente Jorge Alessandri, un gobernante austero y realizador que enfrentó el mayor de todos los terremotos registrados hasta este momento en el mundo, el de Valdivia. La alegría de tener un mundial de fútbol en casa y sacar el tercer lugar fue quizás el momento más alto de optimismo de esos años, pero el diseño alessandrista terminó fracasando. A comienzos de 1964, una elección complementaria de diputados por Curicó, en la que todos esperaban el triunfo de la derecha o a lo sumo de la Democracia Cristiana, dio el toque de alerta. El socialista Óscar Naranjo ganó con amplia ventaja en el hecho político conocido como el naranjazo. La derecha entró en pánico. Su gobierno estaba entrampado por una crisis económica y política, y no había ningún candidato de sus filas con suficiente fuerza para enfrentar a Salvador Allende, la carta segura de la coalición de socialistas y comunistas. Entonces, toman una rotunda decisión sin peso para pedir mucho a cambio: apoyar a Eduardo Frei. Recordemos la famosa frase del presidente Frei Montalva: ni por 1 millón de votos cambiaré una coma de mi programa. Mientras tanto, el mundo sumido en plena Guerra Fría con la crisis de los misiles en Cuba, cuando Estados Unidos estuvo a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial, vivía momentos turbulentos. El 11 de noviembre de 1963 moría asesinado el presidente John Kennedy. Su gobierno había iniciado la Alianza para el Progreso, un plan de apoyo a las reformas en América Latina destinado a frenar las tentaciones revolucionarias desatadas por Fidel Castro y el Che. Cuba, ¿no es cierto?, se transforma en una cabeza de playa del mundo comunista que penetra, y por lo tanto la estrategia de seguridad nacional pasa a otra fase, ¿no?, que es la estrategia contrasubversiva o antisubversiva. La Iglesia Católica, una de las instituciones de mayor influencia en nuestro país, también entró en la vorágine. El Concilio Vaticano II y el Papa Juan XXIII abrieron las puertas a una mayor diversidad, obligando a los católicos a comprometerse más con la justicia social. Era una discusión que estaba siendo alimentada por todos
los que estábamos en ese tiempo en el movimiento universitario, que nos dedicábamos a estudiar las universidades europeas, los filósofos europeos, esto apoyado por la parroquia universitaria, por el Instituto de Humanismo Cristiano, por ejemplo, de los jesuitas, y fuimos contrastando eso con una universidad que se parecía más bien a un convento conservador que a una universidad real. La elección de 1964 enfrentó a dos viejos amigos. Llevaban varios años como colegas en el Congreso y como vecinos en Algarrobo, pero sus caminos empezaron a separarse para siempre. Eduardo Frei ganó con 1.410.000 votos, el 56% del electorado. Allende, que sacó casi 1 millón de sufragios, un 38%, quedaba derrotado por tercera vez, tras sus intentos del 52 y del 58. Meses más tarde, la democracia cristiana arrasó en las elecciones parlamentarias. En las elecciones decisivas de 1965, donde la democracia cristiana saca un 42,7% de los votos, cosa casi imposible en un sistema multipartidario como el chileno, no le quita a la izquierda nada. La izquierda pierde 0,1. Quien sufre la debacle electoral es la derecha y el centro radical. Entonces, obviamente que el espacio de crecimiento natural de la democracia cristiana era la derecha, pero eso era incompatible con hacer la reforma agraria, con hacer la sindicalización campesina, con usar un lenguaje de revolución en libertad. La izquierda no se sentía herida de muerte ni mucho menos. Iba a pelear con todo. El secretario general de los socialistas prometió que a Frei le negarían en el Congreso la sal y el agua. Nosotros veíamos en ese momento al gobierno de Frei como la otra cara de la derecha. Los jóvenes intuían que todo estaba cambiando y los Beatles constituían la obertura del nuevo mundo. Tan comunista, pero era fanático de los Beatles. Como también era de Víctor Jara, como una cosa. Puede que sea contradictorio, pero no era tanto, era lo que vivíamos nosotros en esa época. Nacerá un nuevo destino. Los 60 fue una década en que hasta el cantor antiimperialista y militante de la causa popular Víctor Jara se contagió no solo con el genio y la energía explosiva de los Beatles, sino también con su estética rompedora de esquemas. Había ido a Londres y volvió con el estilo de publicidad de los Beatles. Eran los tiempos en que se cuestionaba la forma y el fondo de lo establecido, de una generación que nació para rebelarse. Es la década de la libertad sexual, es la década de la libertad de creación. Entonces se estrenó la minifalda, el pantalón pata de elefante y los peinados bombé. En Santiago se inauguró el Aeropuerto Internacional de Pudahuel, a 20 kilómetros de la capital, y en 1968 se iniciaron los trabajos de construcción del metro. La modernidad llegaba al país, y con ella la píldora anticonceptiva y los bikinis que dejaron los ombligos al descubierto. Empezaron a crecer las melenas de los hombres, cambiaron las costumbres y los modales tradicionales. En plena calle Providencia, en las cercanías de la cafetería Copelia, coléricos y jóvenes de la escuela militar lideraban verdaderas guerras campales. Fue una época que es irrepetible esa, ¿no? Porque se juntó mucha gente talentosa en todas partes, salían talentos debajo de las piedras. Yo soy el poeta, soy el preferido, soy el más querido de la juventud. A comienzos de la década, la música tradicional de los guasos quinqueros y la efervescencia de los jóvenes de la nueva ola eran lo más oído en las radios. Luego vino el trabajo renovador del neofolclor. Los Cuatro Cuartos, con su tema de los viejos estandartes, estuvieron durante meses primeros en los rankings radiales, liderando la británica Mitchell. Estaba Margot Loyola, estaban Los Parra, estaban todos. Patricio Mans, nosotros le hicimos el coro de Arriba en la Cordillera. ¿Te acuerdas? Pom, 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 pom. Eso lo hacíamos nosotros. Pegó hace como
Barbajes, esa canción maravillosa de Patricio Manso. A robar ganado ajeno junto al paso de Atacalco a la entrada del invierno. Esto es lo que queda de la peña de los Parras. Nada que eso. Velas en botellones de vino alumbraban las sillas de paja y el escenario pequeño en que la censura no cabía. Desde 1965, en las inmediaciones de Carmen 340, se hicieron largas colas para oír a los cantautores Rolando Alarcón, Patricio Mans, Víctor Jara, Isabel y Ángel Parra. Cuando se crea Carmen 340, la peña famosa, la gente que iba era desde obreros hasta la pituquería del Barrio Alto. Se juntaban allí a tomarse su pencazo, y qué sé yo, y comer empanadas y todo ese tipo de cosas, y escuchando. Y nuestras canciones eran totalmente anticonvencionales. Nacía así una alternativa a la música imperante en la época, el registro musical de una utopía que ya comenzaba a dibujarse en el ambiente nacional. Empiezan a hablar de los mineros del carbón, de los pescadores que se ahogan en alta mar, la reforma agraria está cantada, qué sé yo. Frei generó expectativas y una participación social sin precedentes, sobre todo debido a una de sus principales medidas, la reforma agraria. A pesar de la abierta oposición derechista y la del empresariado, la izquierda le dio los votos para la ley que autorizaba la expropiación de terrenos a los dueños de fundos en pos de una modernización de la producción y una mayor justicia para el campesinado. Había una estructura que databa de 300 años, que era el sistema haciendal, el latifundio y el inquilinaje, en el cual una hacienda enorme, 15 a 20 mil hectáreas aquí en Santiago como existían, no necesitaban ser plantadas, no necesitaban ser trabajadas un pedazo, y el resto rendía porque no pagaban impuestos. Por lo tanto, los trabajadores que vivían dentro de la hacienda, que eran los inquilinos, ellos no recibían un salario en dinero, se les pagaba en especie. Y por lo tanto no había ningún incentivo, ni para trabajar, ni para capacitarse. Puede que el sistema hubiera funcionado bien en el siglo XVII y XVIII, pero ya en el siglo XX el asunto no andaba. Esa batalla separó de manera radical a Frei de los derechistas que habían asegurado su victoria en 1964. Por eso no tuvieron problemas en unirse a la izquierda en el Senado para no permitir al mandatario visitar los Estados Unidos, ni en darle los votos a los socialistas para hacer que Salvador Allende, el líder de la oposición, se alzara como presidente de la corporación. Pero la radicalización de la política corría por varias vertientes. Una de las más importantes se verificó en 1967 en el Congreso Socialista de Chillán, en el que se definieron como marxistas-leninistas y aprobaron la vía armada para llegar al poder. Lo malo no fue haber hecho esas declaraciones, sino que no haber sido consecuentes con esas declaraciones y haber asumido la real trascendencia y importancia que tenían esas declaraciones. Después de todo, históricamente, no ha existido una revolución desarmada. Después de la proclama del Partido Socialista del año 67, había también una planificación para la toma del gobierno por la lucha armada. Todas las Fuerzas Armadas tenían la obligación de estar prevenidas. Ese mismo año se instaló en Chile una sucursal de OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, un movimiento digitado desde La Habana, cuyo objetivo era promover la lucha armada para derrocar a regímenes que no fueran marxistas-leninistas. Salvador Allende fue a su sesión inaugural. Él estaba muy emocionado con el Che Guevara, en fin. Estaba muy envuelto en una liturgia revolucionaria latinoamericana. Mirado estrictamente en términos históricos, yo creo que él leyó mal el tiempo histórico que le tocó vivir. Salvador Allende se creyó revolucionario con casco de ametralladora a una edad en que esas cosas se ven en películas, pero no en la práctica. Allende tiene ese conflicto permanente, ¿no? Hay una suerte ahí de personalidad política dicotómica, ¿no? Muy contradictoria. Porque me vine de Chile, también que yo estaba allá, labrando en tierras
Violeta Parra, sus hijos y todos los miembros del neofolclor compartieron sin problemas escenarios. Hasta entonces, las diferencias políticas no fueron notorias, pero pronto sería imposible permanecer al margen. La lucha entre capitalismo y comunismo, el Che Guevara con su Revolución sin Fronteras y los nuevos movimientos huelguísticos de los estudiantes de la Universidad Católica de Chile el año 67 no dejaron a nadie indiferente. Los jóvenes quisieron participar, exigieron reformas. La reforma en la técnica fue antes incluso del Mayo de París. Entonces, no es que una vez más estábamos imitando la Revolución Francesa. Esta vez nos imitaron a nosotros. Los jóvenes chilenos se adelantaron en un año al famoso Mayo del 68, en que los estudiantes parisinos lograron paralizar toda Francia bajo las consignas del prohibido prohibir o la imaginación al poder. De día y de noche, las sedes universitarias chilenas bullían de actividad y bohemia. Entre actos poéticos, vino navegado y discusiones sobre fútbol, amores, currículum flexibles y abrir las aulas a los problemas del país, surgieron las peñas universitarias. Era un lugar donde se iba a hacer música, a comerse la típica empanada, con un vino matapenquero, así ya, pero último, pero no importa que uno salía más pintado que si se hubiera puesto lápiz labial. Con la lengua morada. Sin embargo, eso fue un germen que sin lugar a duda dio paso a un movimiento musical. Por aquí, por allá. Se sintieron dueños del mundo, sin más limitantes que sus propias capacidades. Las federaciones incorporaron la actividad cultural al movimiento estudiantil. Nacieron conjuntos musicales con raíz universitaria como los Inti Illimani. Con una convicción política muy fuerte y muy estrechamente ligado a un par de conceptos profundos como el sentimiento de hermandad latinoamericana, bolivariano. Sus composiciones instrumentales nacían en el ámbito de lo popular y entroncadas en la música andina. Un nuevo sonido que habían introducido los Quilapayún y que se tarareaba mientras los jóvenes se transformaban en los protagonistas de la década. En el cine, Busco mi destino expresaba el derrumbe del sueño americano. Pero además de la búsqueda de aventura, en esos años pegó el romanticismo de Love Story y el inconformismo del graduado. En nuestro país, Tres tristes tigres, El chacal de Nahuel Toro y Valparaíso mi amor, marcaron el punto de partida del llamado nuevo cine chileno. 400.000 personas se congregaron en el Festival de Woodstock en el estado de Nueva York. Las ideas de libertad, evasión y de mundo a escala humana traspasó fronteras. Chile tuvo su símil en Piedra Roja. Se impuso el estilo hippie, se vestía ropa artesanal y las más osadas se olvidaron del sostén. Además de los jaivas y los flops, en Chile surgieron muchos conjuntos musicales que los representaron. Agua Turbia, por ejemplo, tuvo un desinhibido estilo de marketing. Y mientras el hippismo no se comprometía con la coyuntura nacional, eran los tiempos de hace el amor y no la guerra, el idealismo de los jóvenes de izquierda se comenzaba a sentir fuerte en nuestro país. En el Festival de la Nueva Canción Chilena de la Universidad Católica fue donde la convivencia entre los músicos nacionales se quebró. Contempla los de Ramón, tengo entendido que también a los Quincheros, es un festival con todo lo que había. Fue juntar un poco el aceite con el vinagre porque el clima político que había y todo este mundo que había crecido como por debajo estaba extraordinariamente politizado. Se mofaban de nosotros porque decían que cantábamos a la China de trenzas negras, al guaso de las espuelas de plata, al sauce llorón. Entonces fue un ataque muy descalificador, que, diría yo, envenenó todo el ambiente artístico. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Nueva Canción Chilena se llamó a partir de ese festival la vertiente musical que se comprometió con los principios de la izquierda, que le puso sonido a las 40 medidas del programa de la Unidad Popular y a la candidatura de Salvador Allende. El Partido Socialista era el más importante después de la Democracia Cristiana. Su simpatía hacia la vía armada
no dejaba lugar a dudas sobre la influencia de la Revolución Cubana e incluso algunos jóvenes socialistas establecieron escuelas de guerrillas en el sur. Pero en el espectro de la polarización izquierdista, un grupo de muchachos, muchos de ellos salidos de las mismas filas socialistas, dieron un paso más allá. El movimiento creado por los hermanos Miguel y Edgardo Enríquez y un grupo de jóvenes era el primer conglomerado político al que no le interesaba participar en la institucionalidad. Ellos querían hacer la revolución socialista por la vía armada, adaptando el ejemplo de Fidel y haciendo de lugares como las poblaciones o el campo su centro de operaciones. Los jóvenes del MIR eran jóvenes buenos mozos, de buena familia, universitarios, que sabían vivir y amar intensamente, tenían una aura romántica enorme. Al mismo tiempo eran los regalones de Fidel Castro. Fidel Castro apostaba al MIR porque veía en el MIR a su propio movimiento 26 de julio. Comenzamos a vivir un periodo en Chile de creciente agudización de las contradicciones sociales y políticas en el país. Y creíamos que eso uno no podía, como el avestruz, meter la cabeza en el suelo y no mirar esa realidad. Y por tanto había que prepararse para actuar dentro de esa realidad. Pronto empezaron sus primeras acciones armadas, robos a bancos, lo que los hizo pasar a la clandestinidad y ponerlos en la lista de los delincuentes. Y realmente nuestra primera, digamos, contacto con lo que era ciertos conocimientos prácticos, digamos, de táctica, del uso de armas, fue a través de las Fuerzas Armadas chilenas. ¿Cómo? Sí, con oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. O sea, que ellos lo entrenaban. Ellos nos entrenaban. Pero sabiendo para dónde iban ustedes, digamos. Pero es que en ese momento también había, fue un momento que comenzaba a surgir dentro de las Fuerzas Armadas un cierto descontento en sectores. La participación en este grupo armado de Andrés Pascal, sobrino de Salvador Allende, empezó a afectar la imagen del político que se alzaba como posible candidato presidencial para 1970. Allende difería totalmente de eso. Sin embargo, por ejemplo, yo recuerdo que la primera pistola que yo tuve, que fue una Colt, me la mandó Allende, a través de mi padre, y con una nota es que yo estoy en desacuerdo con lo que tú estás haciendo, pero si estás en eso, sé consecuente. Las dificultades económicas, los choques en el Congreso y los aumentos de las demandas populares desgastaron al líder de la revolución en libertad. La fracción demócrata cristiana más izquierdizante comenzó a hablar abiertamente de una coalición con quienes habían sido sus más empecinados opositores, los socialistas. La Junta Nacional de 1969 dilucidaría las posiciones. Yo no recuerdo haber participado nunca en un debate de mayor altura, de mayor categoría, ni conozco otro en otros países de América Latina que el debate que precedió al voto de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana en 1969 entre el Camino Propio, cuyos defensores principales eran Patricio Aylwin y Jaime Castillo, dos personas de una enorme capacidad y respetabilidad política y ética, y por el lado del camino de unidad popular y del acuerdo entre la izquierda y la democracia cristiana, gente de la estatura del propio Radomiro Tomic, de Leighton, de Fuentealba. Radomiro Tomic veía en esa alianza con la izquierda su carta de triunfo si era nominado finalmente el candidato de C para la elección de 1970. La derrota del ala más izquierdista de la DC implicó la salida de sus líderes históricos y de gran parte de la juventud, que había sido la protagonista en la toma de la Universidad Católica y que ahora iban a ser los pioneros de un partido cristiano de izquierda, el MAP, dispuesto a apoyar al candidato de la opositora Unidad Popular. Por primera vez en Chile no se pudo usar lo cristiano como un argumento anti-izquierda. En las elecciones parlamentarias de 1969 la DC bajó ostensiblemente su votación. Pero el colmo de los problemas para Frei vino del ejército. El general Roberto Bió pidió la renuncia del ministro de Defensa y la del comandante en jefe por no resolver las demandas de aumentos de los sueldos militares. Luego se acuarteló en el regimiento Tacna con un grupo de oficiales. De inmediato se decretó estado de sitio y aunque finalmente el general Bió dijo que el movimiento había sido netamente militar y profesional, el tacnazo fue una alerta. Había uniformados
dispuestos a romper las reglas. Las Fuerzas Armadas tenían un profundo resentimiento no solo contra el marxismo, sino contra el mundo político en general. Porque el mundo político, yo diría, del gobierno de don Jorge Alessandri, venía descuidando las Fuerzas Armadas y realmente se les despreciaba. En Vietnam se luchaba y muchos jóvenes chilenos marchaban por las calles ofreciendo incluso su sangre para quienes combatían a los norteamericanos en el sudeste asiático. Se movilizaban todas las generaciones del mundo entero y nosotros éramos jóvenes, entonces ¿qué íbamos a hacer? Eso. Estar en las luchas callejeras, en las marchas de Santiago al Paraíso por Vietnam. En 1969, 3.000 jóvenes chilenos marcharon denunciando el intervencionismo norteamericano en Vietnam. El gran demonio de nuestra época era el imperialismo. Las águilas negras vienen volando. Vestidos al estilo del mártir guerrillero asesinado en Bolivia, los jóvenes se opusieron a la intromisión de más de 500.000 de soldados norteamericanos. Los artistas de izquierda comprometieron su música con esta causa. En ese escenario, la voz de Quilapayún, en el disco titulado Por Vietnam, sonó fuerte. Era un disco secreto por un lado, pero tremendamente masivo por el otro, y que señalaba que había como un movimiento social muy fuerte, que en la base, digamos, que sostenía estas canciones. La primera edición se agotó de inmediato. Debido al éxito, se fundó el sello JJ, que luego se llamó DICAP. Se inauguró así la discoteca del cantar popular. Quilapayún incluye temas de la tradición revolucionaria mundial y se define como voz de la clase trabajadora. Con un gran despliegue escénico apoyado por la dirección de Víctor Jara, se transformaron en el rostro de la nueva propuesta político-cultural. Era un grupo también que siempre estuvo muy vinculado con la música clásica chilena, que apoyaron este movimiento musical y que hicieron obras. La mayor, o sea, la más importante y la más célebre es la cantata Santa María. La obra evidentemente la cantó un conjunto comunista y esto significó algo muy importante porque la obra inmediatamente se tiñó. Lo que planteaba era ese dualismo extranjero y chileno. Entonces la gente interpretó que la obra hablaba de proletarios y burgueses. Y aunque su autor asegure que más que una obra de reivindicación social era nacionalista, la cantata de Santa María se transformó en un ícono de esos días. Cosas pueden pasar si es que no nos preparamos, resueltos para luchar. Ya entraba 1970 con su incógnita más importante. ¿Quién iba a ser el próximo presidente de Chile? El camino de la unidad popular al poder no fue fácil. Las encuestas financiadas por los estadounidenses indicaban que Jorge Alessandri volvería al sillón de O'Higgins. Pero la sorpresa fue mayúscula, especialmente para Estados Unidos, que vio surgir en su patio trasero un gobierno marxista que parecía alinearse con Cuba, haciendo tambalear lo que Nixon consideraba un interés nacional norteamericano. En un momento, lo que algunos llamaron el asalto al cielo, el triunfo de Allende y la ola de emoción que embargó a la izquierda de todo el mundo con la idea de conquistar el poder por la vía democrática, por la vía de los votos, por la vía de las urnas.